Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. Porque necesitas estar bien informado, a esta hora presentamos El Público Tiene la Palabra. La noticia puntual y objetiva, comentada y analizada desde los diversos ángulos para que el oyente siempre sepa la verdad. Bienvenidos a El Público Tiene la Palabra. Muy buenos días, amigos de Eco Radio y su programa El Público Tiene la Palabra en los 1400 AM. Vamos a iniciar el programa hoy 25 de septiembre con las portadas de los medios de la capital. Vamos con los titulares. A esta hora, nuestros titulares. Perú 21, su portada principal: somos la mejor hinchada del mundo. La barra peruana ganó el premio FIFA. Dice Perú 21 en su portada principal. El diario El Correo, en su portada principal: qué vergüenza, dice El Correo. Candidatos favoritos a Lima, según encuestas, enfrentan cuestionamientos. Salaverry: reformas estarán antes del 4 de octubre. La letona dice lo contrario. No entendemos ese doble mensaje de Fuerza Popular. Perú recibe premio la FIFA, la mejor hinchada, dice también el diario El Correo. El diario Exitosa, portada principal, recuadro grande: alargan su agonía. Poder Judicial dictará sentencia de Daniel Urresti el 4 de octubre. En otra de sus recuadros, La Capuñay: mi compromiso es trabajar por la mujer y los más necesitados, dice la Exitosa. Postergan debate de informes contra fujimorista Becerril y Pedro Chávarri. Por otro lado, el Poder Judicial, la Fiscalía, congelan cuentas de Pedro Pablo Kuczynski por pago de Odebrecht. El diario La República, en su portada principal, dice: el compromiso es aprobar las reformas antes del 4 de octubre, en alusión al presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Por otro lado, Bartra, Letona, Aramayo, Salgado, la fuerza choque del fujimorismo, dice La República. El voto de confianza no está sujeto a referéndum. En otro de los recuadros, jubilación planteada en el Congreso que sea a los 60 y no a los 65 años en el SNP. El 4 de octubre dictan sentencia a Urresti, dice también La República. Y lo último, evaluarán a estudiantes de tercero y sexto grado. En la portada de El Comercio, portada principal, Salaverry resalta que el Congreso debe honrar compromiso. El presidente Vizcarra se presenta hoy ante la Asamblea de la ONU. Ha habido cuestionamientos fuertes contra la esposa del primer mandatario. Pura mentira. ¿Qué está pasando en nuestro país que alguien puede poner cosas que no son? Tenemos invertido los valores en el Perú. Los buenos son malos, los malos son buenos. Y en otro de sus recuadros dice: finalizaremos 12 kilómetros faltantes del Metropolitano, dice Jorge Muñoz.
candidato de Acción Popular. Allí hemos terminado con las principales portadas de los medios de la capital. Por otro lado, también tenemos que señalar que durante la semana hubo toda una campaña agresiva para la aprobación de la ley de hidrocarburos. Ha tenido una discusión, y ya la situación ha entrado en una etapa muy decisiva, donde diariamente los grupos económicos, lógicamente las empresas donde están afiliadas y que quieren beneficiarse, han sacado pues portadas tras portadas para que se apruebe la ley de hidrocarburos. Una ley que, desde nuestro punto de vista, conocedores del tema petrolero, es que es una ley lesiva a los intereses del país. Es una ley que ha sido promovida por grupos económicos, desde la Sociedad de Hidrocarburos, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que es la que más sugerencias, entre comillas, ha alcanzado a la Comisión de Energía y Minas para que modifique la ley de hidrocarburos. Han salido una serie de colectivos ya a pronunciarse, las centrales sindicales también, los en Talara, en Loreto, las comunidades indígenas también han salido porque hay una violación de normas de carácter internacional, ¿no? La consulta previa, una serie de normas violatorias que se está dando en esta ley que es lesiva a los intereses nacionales. Y por otro lado también tenemos que decir que detrás de esto está la ampliación de los contratos, de 8 contratos que se están venciendo a partir del año 2021. Esos contratos también, en uno de los acápites de esa promoción de la ley de hidrocarburos, quiere alargarle por 20 años más a esas empresas que ya se vienen venciendo los contratos a partir del 2021. Y eso significa, pues, el fondo de todo eso es eso. O sea, el fondo de esta ley promovida por este grupo de empresas es que se les vencen los contratos, y ahí estamos hablando que entre todo ese crudo, que son más o menos 40.000 barriles diarios de petróleo que deberían regresar a manos de los peruanos, quieren que le amplíen a las empresas que, desde nuestro punto de vista, no han realizado inversiones para que haya mayor producción, que mejore la calidad de trabajo, para que bajen los combustibles, para que haya baje también el gas, que eso fue la promoción de la ley de hidrocarburos en esa época, en 1993. La ley 26221 se dio en 1993. No ha cumplido su propósito, y hoy, con los mismos argumentos y todavía enajenando al país, porque ¿cómo puede ser posible que ahorita el Congreso quiera legislar para ampliarle por 60 años más a estas empresas? O sea, la gran mayoría, ya los que tenemos más de 50, nos vamos a morir y nuestros hijos van a quedar enajenados. O sea, no vamos a tener absolutamente nada del control de lo que mueve a una nación. Una nación es movida por su petróleo, por su gas, que es la que genera la energía de un país. Entonces, nosotros sí estamos en total desacuerdo en esto. Que hay que mejorar la ley, claro que hay que mejorarla. Que hay que dar ventajas, pero no de esta manera. O sea, no se puede seguir enajenando al país de esta manera, regalándola y por cuestiones de corruptela. Porque esto tiene tufillos de corrupción. Porque ¿cómo se va a ampliar si eso significa rebajar la regalía de entre 30% a 5%? ¿Quién va a subsidiar esos 800 millones de ingresos anuales que tienen para las regiones de Loreto, Piura, Ucayali y Tumbes? O sea, eso no puede ser posible. Y encima ese crudo que debe regresar a manos del país, ¿no? A manos de Petroperú,
Esos 40.000 barriles significan más o menos 800 millones de dólares anuales. O sea, por un lado, si en este momento Petroperú compra a precio internacional el precio del barril de crudo, ¿no? Si tiene esos lotes lo va a tener a 20. O sea, sentido común nada más, es que el país va a ganar 50 dólares y lo que Petroperú como empresa nacional, lógicamente que esos tributos van a quedar en el país y no lo que pasa con las empresas extranjeras. Todas sus ganancias se las llevan a otros países. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está pasando con nuestros legisladores? ¿Qué está pasando con los congresistas que en vez de legislar a favor del pueblo, legisla a favor de las transnacionales? Vamos a señalar con toda propiedad en el próximo programa que van a venir trabajadores para que nos digan acá la coalición de sindicatos de Petroperú, que es uno de los que permanentemente anda en la lucha, en la defensa del país, para que vengan acá y nos digan quiénes son los congresistas, ya señalando con nombres, que vienen haciendo lobby a favor de estas empresas. Eso creo que no podemos permitirlo, por lo tanto, es la obligación moral de quienes de una u otra manera queremos nuestro país, de una u otra manera queremos que nuestros recursos naturales sean gozados por los peruanos. Si esa lucha es desigual, es titánica, es titánica. Los grupos económicos tienen todos los medios, tienen los canales, y entonces el pueblo es engañado vilmente. Y cuando el pueblo es engañado vilmente, es porque estas portadas de los diarios, mintiendo descaradamente, pero la verdad es otra. Y siempre la verdad sale a flote. Por eso es que manifestamos nuestra preocupación que desde el Congreso de la República se pretenda aprobar una ley lesiva a los intereses nacionales. Desde aquí alzamos nuestra voz de protesta como peruanos, que queremos a este país, que lo llegamos aquí y por eso estamos al frente, para decir las cosas por su nombre. Ya en el próximo bloque tenemos un invitado especial, un joven analista político, Luis Herrera Romero, estará con nosotros para hacer un análisis de lo que está pasando en nuestro país, de lo que está pasando con las elecciones, a ver qué es lo que él nos dice como analista político. No se olviden de llamar a cabina al 440-5790 para que nos den sus comentarios, nos envíen sus audios y por el Face para poder compartir con ustedes el programa El Público Tiene la Palabra. Bien, nosotros queremos señalar también que el día domingo el ingeniero Herrera Descalzi, en una página amplia en la República, sostuvo él como decano del Colegio de Ingenieros del Perú de que esta ley era lesiva a los intereses del país, que en vez de legislar a favor del pueblo, están legislando en contra, y que las facultades extraordinarias que se pretende dar a Perú Petro, no un ente que ha fracasado en la política petrolera, se le dé más facultades de las que ha tenido. Entonces creo que esa voz autorizada de los colegios profesionales, el colegio de economistas, el colegio de ingenieros, tiene que ser escuchada por la comisión, cosa que no ha pasado al momento. Estas empresas han hecho un lobby extraordinario, manifestando que vienen haciendo con la comisión, ¿no?, de energía y minas, diciendo que vienen haciendo reuniones descentralizadas, pero que son un grupito de ellos mismos que se escuchan. Y entonces así no es las cosas, ya se acabó la mentira en nuestro país, y por eso creo que ha salido como una obligación moral el ingeniero Herrera Descalzi a decir también las cosas. Por otro lado, en el Hildebrand también señaló con toda precisión, pero Franklin de igual manera desnudó que esta era una ley solamente a favor de las empresas que se les vencen los contratos. Es decir, hay profesionales que comienzan a sentir de que esta ley es una ley con visos de corrupción por la forma como se viene dando.
esta tiene que ser una ley especial, discutida, votada 2 veces en el Parlamento, porque es una ley especial. Pero no, quieren formar una comisión, han logrado muchas barbaridades ahí para que no pase, por ejemplo, en la Comisión de Pueblos Andinos, como ahí va a haber resistencia, han obviado esa comisión. Y entonces el Perú está cansado de este tipo de artimañas, de corrupción, y tenemos que denunciarlas con toda precisión. Vamos al primer corte y regresamos con el programa El Público Tiene la Palabra en los 1400 AM de Eco Radio. No a la modificatoria de ley de hidrocarburos por ser lesiva a los intereses del país. Sindicato Oleoducto Petroperú. Los lotes de petróleo Z2B 10 y 8 deben regresar a manos de los peruanos vía Petroperú. Sindicato Oleoducto Petroperú. Recuperemos nuestros pozos de petróleo y el Perú ganará $1.000 millones. Coalición Nacional de Sindicatos Petroperú. Recuperemos nuestros pozos de petróleo para el desarrollo económico del país. Sindicato Oleoducto Petroperú. ¿Te gusta comer rico? No lo pienses más. La verdadera comida casera está en Sushi Won Restaurant. Visítanos en Micaela Bastidas 152 San Isidro. Teléfonos 421-3275 o al 221-3272. Atendemos delivery. Sushi Won Restaurant, la verdadera comida casera. Retornamos con El Público Tiene la Palabra. Bien, ya estamos con nuestro invitado especial, Luis Herrera Romero, es analista político, para hablar de lo que está pasando en nuestro país. Muy buenos días, Lucho. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto por la invitación, muchas gracias. Y bueno, para comentar algo que está en la incertidumbre todavía en varios aspectos, ¿no? Tanto a nivel de la política macro como a nivel de la política municipal, ¿no? Vamos a la política macro, sí, de lo que está pasando en nuestro país. Esta crispación que hay entre los poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, tiene una connotación a nivel nacional y internacional también desde el punto de vista de la economía. Sí, desde tu análisis, ¿qué es lo que está pasando dentro de lo que tú como profesional has podido experimentar? Yo lo que puedo observar es que aquí lo que hemos señalado, lo que hay es abiertamente un juego de posiciones, un juego de tronos entre grupos, vamos a decir, los fujimoristas y los antifujimoristas, que cada uno plantea o pretende plantear la mejor forma de poder afrontar una problemática general que es la corrupción y que ha venido a decantar de una manera grosera y frontal a partir de los audios, ¿no? Sin dejar de recordar que este es un tema que no es novedoso. O sea, mucha gente a veces piensa de que la corrupción es algo que se ha inventado a partir de los audios y los videos, cuando el tema de la corrupción es una cuestión histórica. La única diferencia es los medios tecnológicos a través de los cuales se ha capturado los hechos de corrupción. En los 90 fueron videos y ahora tenemos pues audios, porque tenemos mayores mecanismos tecnológicos para poder capturarla, ¿no? Entonces, en este escenario tal cual decanta a partir de los audios, tiene la particularidad que, a diferencia en casos anteriores, le da en la línea de flotación a uno de los 3 poderes del Estado, que en este caso es el poder judicial, y que es el poder, vamos a decir, de entre los 3 poderes del Estado, el que tiene pues que mantener el equilibrio entre la violencia o la exageración que puede tener un poder ejecutivo a través del ejercicio del poder, o el legislativo también a través del abuso que puede tener a través del ejercicio del poder para la elaboración o bloqueo de leyes, ¿no? Entonces, cuando el poder que está al medio, que es el poder judicial, ¿no? Tan claramente se muestra podrido por dentro, con la corrupción al nivel que lo hemos visto, ¿no? Entonces necesitamos pues implementar una medida frontal de urgencia. Y en ese escenario, la gran discusión en este momento, por eso sí hablaba de 2 bloques, es por un lado el Ejecutivo, que aprovecha la situación para poder tomar un nuevo perfil político,
No olvidemos que el presidente Vizcarra asume el gobierno, y siempre lo hemos comentado, prácticamente solo, ¿no? Porque sin partido político. Sin partido político, su propia bancada no lo respaldaba. Hasta desterrado estuvo. Así es. Entonces, obviamente es un momento en el cual tiene que aprovechar para poder fortalecerse y ganar legitimidad, que es algo que no tenía. Entonces, su discurso frente al problema de la corrupción logra eso. O sea, él inicia el gobierno con un cambio del estilo de comunicación de 180 grados versus el estilo de comunicación que tenía el expresidente Kuczynski. Él comienza a viajar, comienza a tomar contacto, sin embargo, no era lo suficientemente arrollador en mostrar los resultados para lograr ese nivel de legitimidad que requería. ¿Qué es lo que se le otorga? Montarse sobre el discurso de lucha contra la corrupción y decir, sí, vamos para adelante. Y por el otro lado, una mayoría congresal que ya viene desgastada de 2 años de ejercicio del poder, en varios casos por mano propia, porque obviamente teniendo la mayoría como la ha tenido, no ha logrado implementar mecanismos, ¿no?, de ejercicio del poder para aspectos beneficiosos, sino que por el contrario ha tenido aspectos negativos, como por ejemplo blindar congresistas en situaciones completamente negativas, como el caso de la congresista. Ellos mismos han hecho el daño. Ellos mismos han hecho el caso. Y por otro lado también obviamente con una fuerte presión en contra, como dicen, tildándolo siempre de obstruccionistas, ¿no? Entonces, todo eso en su conjunto hace pues que tenemos un Congreso desgastado y que no ha reaccionado en la rapidez que reacciona el Ejecutivo con respecto a, ¿cómo vamos a afrontar este problema de la corrupción? Entonces, esto nos ha llevado a la escalada, porque el problema es que cuando ya comienzan este tipo de discusiones a nivel del discurso político, el discurso se tiene que ir endureciendo para no perder, como dice la viada. Entonces esto nos ha llevado a la última situación del pedido de confianza, y que en este momento nos ha dejado pues en un campo de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar el 4 de octubre, porque si bien es cierto se ha dado la confianza se ha dado en función a los 2 ejes de la política de gobierno, es decir, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional. Entonces, todos estamos claros de que no hay ninguna palabra, no hay ninguna frase relacionada al otorgamiento de confianza que comprometa de manera formal la aprobación de estos 4 proyectos. Por el otro lado también hay que ser claros en señalar que la forma en la cual se plantea desde parte del Ejecutivo la exigencia de que el Congreso apruebe estos 4 proyectos tampoco calza dentro del encuadre constitucional, porque el rol de modificar la Constitución le compete exclusivamente al Congreso, y el Congreso no tiene mandato imperativo. O sea, la esencia del Congreso es justamente discutir y constitucionalmente fijarle un plazo, y sobre todo fijarle una forma de cómo aprobar la reforma, vamos a decir, conceptualmente desde el punto de vista constitucional. Claro, no es lo correcto. No hay Entonces, nada en la Constitución que diga, yo como presidente te doy tal plazo para que tú me apruebes tal ley. Entonces, eso es cuestión todavía sui generis, porque tenemos varios escenarios. El día 4 de octubre se aprueban los 4 proyectos, ¿no? Y es más, se aprueban con mayoría de más de 2/3. Según la Constitución, nada quita que el Congreso lo envíe a la próxima legislatura y sería perfectamente legal. Ahora, el otro escenario es que el Congreso lo apruebe con mayoría de 2/3, y por una cuestión, como señaló el presidente de la República, porque es un acuerdo político, lo pase al jurado para que vaya al referéndum. Se hacen las preguntas en el referéndum, se vota el referéndum. Al día siguiente del referéndum, toda esta problemática desaparece y vamos a cambiar el eje de la discusión. Ya se aprobó el referéndum, ya se aprobaron las preguntas para sí o para no. ¿Cuál va a ser la nueva coyuntura? La nueva coyuntura va a pasar del eje de luchar contra la corrupción, va a pasar al eje de, en la gestión cotidiana del Estado. Entonces, otro escenario es que el 4 de octubre el gobierno no apruebe o apruebe con modificaciones estos reglamentos. Si tomamos de manera literal lo que dijo el señor primer ministro, de que tenía que aprobarse los 4 y sin hacer modificaciones sustanciales, que es un concepto bastante amplio, ¿qué va a pasar? ¿Se va a hablar nuevamente de una confianza?
ya queda media coja esa opción, porque la confianza ya se ha dado. Claro. ¿No? Entonces, por eso digo que todavía estamos en un escenario un tanto difícil de predecir. Estratégicamente, ¿no? Vamos a decir, desde el punto de vista político, lo lógico sería que el Congreso apruebe los 4 proyectos con las modificaciones que considere y vaya al referendo y rápidamente salga de este círculo de discusión que en la práctica única y exclusivamente favorece al Ejecutivo, ¿no? Y lleve la discusión a partir del próximo año ya a los temas de, como digo, de la operatividad propia del Estado. No olvidemos, y aquí entramos al tema municipal, que el plano político va a cambiar completamente a partir del 8 de octubre. Definitivamente, ¿no? Eso está claro. Está claro, porque si una característica tiene esta elección, una segunda característica, porque la primera es el desinterés general que tiene la ciudadanía respecto al tema de la elección, es que no existe arrastre. O sea, por ejemplo, el hecho de que en Lima estemos hablando de 3, 4 candidatos a la máxima que puedan estar discutiendo ganar la municipalidad provincial de Lima, esto no significa que esa posición se repita en los distritos. Claro. O sea, no hay efecto arrastre. Yo creo que van a salir muy maltratados los partidos políticos a nivel nacional en esta elección. Completamente, porque, o sea, a ver, primero, nadie puede tratar de decir lo contrario o ocultar una realidad. La gran mayoría de nuestros partidos son vientres de alquiler. Sí, esa es una son falla vientres de alquiler. O sea, si hacemos un estudio y evaluamos cuántos de los candidatos que hoy día se están presentando al proceso electoral con el partido B comenzaron el año haciendo pintas con el partido A, estoy seguro de que estaríamos hablando de un rango entre el 20 y el 25%, si no es un poco más. Y eso es porque, primero, obviamente no existen mecanismos reales de democracia interna. Los partidos se han vuelto, son vientre de alquiler. Y esa es una de las grandes críticas que se están haciendo al tema, por ejemplo, de la reforma política. La reforma política no se soluciona solamente con el tema de la bicameralidad, porque el tema de la bicameralidad es finalmente un modelo de gestión política. O sea, tener bicameralidad o tener una sola cámara son modelos de gestión. Y Luis, ¿y estos 4 proyectos no le mejoran la calidad de vida a los peruanos? No, para nada, porque hay que ser claro, en el aspecto de lo que son, en lo que es el aspecto propio de la administración de justicia, el gran tema de la corrupción de la administración de justicia está dentro de la propia estructura del sistema de justicia, y no me refiero aquí en la estructura organizacional, o sea, no está en el organigrama, no está en quitar o implementar nuevas unidades orgánicas dentro del Poder Judicial o del Ministerio Público, está dentro del mismo ADN, o sea, está dentro del fiscal y de los jueces que se sienten en la tranquilidad y en la confianza de que no hay quien pues los juzgue, no hay quien juzgue al juzgador. Finalmente el que se corrompe siempre es el ser humano. Claro, lo que pasa es que en la discrecionalidad que tienen los jueces, los fiscales, como tú dices, a lo que ellos decidan, ¿no? Claro. El superior es el que le va a corregir la plana, pero a veces no ocurre eso. Claro, lo que pasa es que hay un mal endémico, estructural dentro de lo que es, hablemos aquí específicamente del Poder Judicial y del Ministerio Público, que es la forma a través del cual se lleva la carrera jurisdiccional. O sea, los mecanismos de ingreso tanto al Ministerio Público como del Poder Judicial en las últimas décadas ha estado a cargo de el Consejo Nacional de Magistratura o de Junta Nacional de Justicia, ¿de acuerdo? Que es la que hace un proceso de selección para poder llenar plazas. Entonces, ¿qué sucede? Las plazas para el Poder Judicial y el Ministerio Público representan presupuestos, porque cuando el Ministerio Público, el Poder Judicial pide que el Consejo Nacional de la Magistratura convoque un proceso de selección para 200, 300 jueces a nivel nacional, todos esos 100, 200, 300 vienen respaldados con un presupuesto. Entonces, los mecanismos de selección en ese sentido, al ser, como ya hemos visto, poco transparentes, lo que sucede en la práctica es algo
que se llama pues manejo de curvas, ¿no? Si se presentan 600 postulantes, entonces hay que ser, vamos a decir, muy estrictos. Si en el primer examen solamente aprobaron 200, pues solamente aprobaron 200, pero eso es perder presupuesto. Entonces los mecanismos de manejo de curvas, ¿no? Para los que son docentes universitarios en el colegio, saben de lo que puedo estar hablando, son temas de manejo estadístico. Es simplemente bajarle el nivel a la nota mínima para que puedan pasar lo que tienen que pasar. Entonces ese es un mecanismo de corrupción, ¿no? Porque finalmente y también el otro que parte de los miembros le asesoraban a ellos con cursos, eso me parece algo... Claro, lo que yo siempre he tenido la tesis que, como en el ejemplo del iceberg, ¿no? Ya. Cuando nosotros hablamos de la corrupción de los consejeros del Consejo Nacional de Magistratura, estamos viendo solamente la punta del iceberg. Pero toda la estructura del Consejo Nacional de Magistratura, vamos a decir, ha estado a disposición de este problema. Entonces, en mi caso, yo siempre he abogado porque no se trata de cambiar la estructura del Consejo Nacional de Magistratura, sino que había que eliminar el Consejo Nacional de Magistratura. Y el mecanismo de selección para poder ingresar tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial tendría que pensarse a través del voto popular. Y esto, que puede sonar mesiánico, se basa en dos criterios puntuales. En primer lugar, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo se nombra por voto popular. El único poder del Estado que no es nombrado por voto popular es el Poder Judicial. En primera instancia, aquí estamos hablando obviamente de los jueces de primera instancia, que bien pueden ser elegidos justamente en contextos de elección como el que estamos viviendo, que es elección provincial y distrital. Ese es el momento oportuno para poder elegirlos. Pero luego, sustancialmente, es asegurar la línea de carrera, ¿no? Para que ese magistrado que ha ingresado por voto popular y que luego va a ser sometido a los procesos de evaluación en función a la meritocracia. O sea, no se ha dicho, por ejemplo, poco se ha tratado por qué el Poder Judicial se ha negado reiteradamente, igual que el Congreso, a ser parte de la ley Servir. O sea, cuando hay una política de Estado, la política de Estado es para todos los poderes públicos. Entonces, lamentablemente, el Poder Judicial se excluye de la política de meritocracia, ¿no? Y lo estamos viendo porque ahora ellos están tratando de ir a aprobar la nueva escala salarial entre el Ministerio de Economía y Finanzas, pero nadie dice ni qué ni por qué, ¿no? Ni cómo. Entonces, los temas de la meritocracia implica que este magistrado que ingresa al Poder Judicial, al Ministerio Público, sea constantemente evaluado y si no es aprobado vaya saliendo. ¿Qué pasa? Que el sistema de desarrollo de la carrera jurisdiccional o fiscal también es perforada porque hasta hoy existe los presidentes de corte o los fiscales jefes de lo que es las zonas fiscales pueden incorporar pues pueden llamar presidente de la Junta de Fiscales, pueden llamar pues provisionales, y eso obviamente hace un tapón. Y ya lo más grave es lo que pasa pues a nivel superior. O sea, es imposible que en una organización exista, en el caso del Poder Judicial, vocales supremos pues que tengan 10, 15 años en el ejercicio del cargo, porque eso es lo que genera pues impunidad. Entonces, ¿cómo es posible que una organización que se precie de ser una organización que se basa en función a la meritocracia, se llega al máximo nivel institucional, que es ejercer la presidencia en la institución, y una vez que termina el cargo de presidente del Poder Judicial, continúa siendo vocal supremo, con sus pares? Entonces, usted es presidente estos 2 años, yo voy a ser presidente de los próximos 2 años, y nuestro colega va a ser presidente de los próximos 2 años. Entonces, eso deforma y destruye completamente cualquier esquema de meritocracia o de control. O sea, el jefe o la jefa
de la oficina de la OCMA, de la Oficina de Control de Magistratura o de la Fiscalía Suprema de Control Interno, en el caso del Ministerio Público, es el par con el que nos vamos a ver mañana, tarde y noche, así yo sea el presidente, porque ella también va a ser el presidente. Entonces, eso es lo que se llama el juego de favores. Entonces, eso es algo que no está en la reforma. O sea, la reforma de la cual se está discutiendo todo, lo único que está haciendo es cambiarle el nombre al Consejo Nacional de Magistratura y establecer un nuevo mecanismo de elección de los consejeros, no de los magistrados. Entonces estamos tirando toda la reforma a buscar, pues, que es bueno, pero no es suficiente, a 12 personas, o a 5, a 7, o a 9 personas notables, ¿no? Abogados, transparentes, para que elijan a los mejores jueces. ¿Está bien? Pero eso no garantiza absolutamente nada. No garantiza absolutamente nada. Luis, vamos a la primera pausa. Claro que sí. Empezamos con el programa. Por supuesto. Amigo miembro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, la cooperativa Alas Peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses. También contamos con servicio de hospedaje en sus hostales, Granada y Virreyes, beneficio de previsión social, colegios, institutos, convenio con instituciones de prestigio, CEPRE-UAP y la Universidad Alas Peruanas, a nivel nacional y su modalidad a distancia. ¿Aún no eres socio? ¿Qué estás esperando? Ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios. Visítanos, Girón Pachacútec 2052 Jesús María, a media cuadra de la esquina Salaverry y San Felipe, y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional. Visita nuestra página web www.alaspe.pe. Los fines de semana son más espectaculares en la señal de los 1400, porque llega a Eco Radio el complemento deportivo que necesitas. Contacto Hípico Radio. Toda la información, crónicas, datos y los relatos de la competencia hípica para los aficionados más exigentes. Contacto Hípico Radio. Jueves y viernes, y la maratónica transmisión los sábados y domingos de 2 de la tarde a 8 de la noche. Contacto Hípico Radio. Por Eco Radio te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Haz la diferencia. En el mundo entero, las carreras técnicas abren muchas más puertas al futuro que has soñado. El Instituto Superior Alas Peruanas te ofrece la mejor educación con la menor inversión. Administración, contabilidad, marketing e informática con los mejores profesores. Aulas implementadas con equipos de última generación y la más alta calidad académica. Sin examen de admisión. Instituto Superior Alas Peruanas. Calle Antequera 110, altura de la cuadra 29 de la avenida Arequipa. Instituto Superior Alas Peruanas. Vive una nueva experiencia educativa. Hostal Granada, a solo 3 cuadras del Jirón de la Unión. Contamos con amplias y cómodas habitaciones. Tenemos habitaciones matrimoniales, individuales y para delegaciones, con TV cable, baños con agua fría y caliente, custodia de valores y equipaje, colchones ortopédicos, servicio de room service, información turística, tarifas corporativas, playa de estacionamiento, restaurante y más. Nuestra privilegiada ubicación permitirá que conozcas tiendas por departamentos, artesanía, restaurantes y todo el encanto colonial de Lima. Visítanos en Jirón Huancavelica 323, altura de la Iglesia de las Nazarenas. Teléfonos 427-9033, 428-7338. No a la modificatoria de ley de hidrocarburos por ser lesiva a los intereses del país. Sindicato Oleoducto Petroperú. Los lotes de petróleo Z2B 10 y 8 deben regresar a manos de los peruanos vía Petroperú. Sindicato Oleoducto Petroperú. Recuperemos nuestros pozos de petróleo y el Perú ganará $1.000 millones. Coalición Nacional de Sindicatos Petroperú. Recuperemos nuestros pozos de petróleo para el desarrollo económico del país. Sindicato Oleoducto Petroperú. ¿Te gusta
comer rico, no lo pienses más. La verdadera comida casera está en Sushi Won Restaurant. Visítanos en Micaela Bastidas 152 San Isidro. Teléfonos 421-3275 o al 221-3272. Atendemos delivery. Sushi Won Restaurant, la verdadera comida casera. Retornamos con El Público Tiene la Palabra. Bien, continuamos con nuestro invitado especial, Luis Herrera Romero, es analista político, para seguir comentando los temas de coyuntura. Vamos a una última punto respecto al doble discurso, ¿no? Por un lado el presidente de la República, su primer ministro, y también por el lado de Keiko Fujimori y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y la letona. Unos discursos ambivalentes. ¿Qué crees tú que eso, a qué vienen esos discursos ambivalentes de que no hay posiciones claras respecto a estos temas que se están discutiendo en el Parlamento? Es lo que decíamos al inicio, pues que estamos en un esquema de juego de tronos, por decirlo de una manera, de juegos de poder, donde cada grupo pues está defendiendo una posición, ¿no? Estamos hablando de intereses. De intereses. Así de simple. Como decía la filosofía, así como la naturaleza se mueve por las leyes de la física, la política se mueve por las leyes del interés. O sea, uno u otro va a defender su propio interés. Ahora, en cuanto a los estilos, ¿no? Los líderes, en este caso el presidente de la República por el lado ejecutivo y Keiko Fujimori por el lado de Fuerza Popular, obviamente aumenta el decibel, ¿no? Cada vez que hay un cruce de palabras, ¿no? Me voy a la confianza, el presidente no tiene que ser populista, o sea, ¿no? Acción, reacción. Claro. Y abajo, a los niveles ya operativos, vienen también otros tipos de discursos, que decíamos, el premier, mientras que el presidente estaba ya bajando su tono, el premier va y dice, por si acaso, si no me lo aprueban en la forma y en el plazo, aquí hay que cerrar el Congreso, ¿no? Y mientras que la lideresa de la oposición está diciendo, el presidente pues no tiene que dejar de ser populista, el presidente del Congreso está llamando a tiene la legislatura declarada en permanencia, ¿no? Legislatura permanente. Entonces, obviamente pues es un juego para poder calzar estos intereses y tratar de desplazar al otro del eje de la situación. En este momento, quien ha obtenido una ventaja, vamos a decir, una posición estratégica mucho más sólida, y así lo reflejan las encuestas, es sin dudarlo el presidente de la República, ¿no? Entonces, él en este momento ha triunfado en ese juego de fuerzas frente a la oposición. Pero, como decía, este es un juego de fuerzas y un triunfo en este escenario que tiene una ventana de tiempo corta, porque nuevamente, como decía, si, como vamos a decir, dice la lógica, Fuerza Popular asume el golpe, aprueba los proyectos, va al referéndum, a partir de los últimos días de diciembre y sobre todo ya el primer día de enero, ya vamos a tener otra agenda. Y esa agenda va a ser definitivamente marcada por 4 temas muy puntuales, ¿no? O sea, va a estar marcada por el tema de la reconstrucción, va a estar marcada por el tema de las nuevas autoridades políticas, la fiscalización, ¿no? Va a estar por el tema de la fiscalización, el presupuesto de la República, que en este caso es la Bayato y la Bajuez, o sea, ya el tema del tema de estos procesos. Y como decíamos, como es un tema de intereses, los intereses son obviamente tanto intereses de lograr posiciones como también de protegerse. Entonces, definitivamente en ambos grupos, todos tienen algo que proteger, y el caso, y aquí el asunto de la Bayato pues va a, si realmente se trabaja desde organismos de justicia que hoy día a la fuerza, porque es a la fuerza, ¿no? Porque se han visto desnudados en el nivel de corrupción que ha existido, se están viendo obligados a llevar a grandes pasos el proceso de juzgamiento, de investigación y de juzgamiento en el caso Lavallato. Si esto es así, pues se van a comenzar a descubrir cosas que van a afectar a más de uno y a más de una organización. O sea, aquí no hay santos.
Aquí yo Sí, para hablar de claro. Así, aquí no hay santos, aquí no, yo entiendo de que aquí no hay grupo que pueda decir nosotros no hicimos y nosotros no participamos. Aquí todos tienen que estar abiertos a la investigación, venga de donde venga. Entonces, por eso, cuando la lógica lucha contra la corrupción, ¿no?, la indignación que tiene la ciudadanía, que tenemos todos, no, es mal utilizada para a través del discurso de lucha contra la corrupción decir ustedes son los corruptos y nosotros no, y ahí hay una afectación. Y en la práctica el que tiene que decidir quién es corrupto y quién no es la investigación judicial. Claro, desde ahí tenemos que, y creo que estos días va a ser, la próxima semana va a ser fundamental para el país. Claro, o sea, por eso en ese sentido, o sea, por ejemplo, el caso del Ministerio Público, no, del Ministerio Público es altamente sensible porque es claro para todos que el accionar del Ministerio Público en los últimos años no ha sido por lo menos proactivo en las investigaciones. No ha sido proactivo en las investigaciones. Entonces no ha sido proactivo en la generación y en la obtención de delaciones premiadas, como llaman en Brasil, ¿no?, de buscar ¿no?, colaboración eficaz, ¿no? No ha sido proactiva en escarbar e investigar todos los nexos y contactos para los temas de la corrupción al nivel de lo que es la corrupción del Lavallato, pero tampoco para los temas de la investigación de lo que es de la corrupción de tipo política, ¿no? Porque también, o sea, nuevamente, y los oyentes estoy seguro que no lo olvidan, ¿no? La corrupción no ha nacido con los audios, la corrupción viene de atrás, vienen, o sea, y hablando del periodo corto, ¿acaso no recordamos que salió el audio iniciando el gobierno del presidente Kuczynski con el caso del asesor Moreno? Claro, se inició allí. Oiga, pues ahí, y acaso, pero y si no olvidamos la conversación de Moreno, él hablaba de una corrupción al interior del Ministerio de Salud y el manejo de redes de corrupción a cargo de funcionarios del sector. ¿Sí? Acuerda también, Lucho, también en la época de García, de los famosos petroaudios. Por supuesto, ¿alguien está investigando eso? ¿Alguien está investigando eso? Entonces, por eso, si una entidad en este momento tiene que mostrar proactividad, acción y resultados, es el Ministerio Público. Porque él es el que tiene que alinear el tema ya de la investigación y poder formalizar las denuncias. Y es cierto, o sea, parece extraño que viendo tanto nivel de corrupción declarada en el asunto de Lavallato, por lo menos tantas obras en investigación sujeto a estos casos, solamente tengamos, pues, como alguien señaló hace unos pocos días, 2 viceministros y una ex voleibolista presos, ¿no? O sea, donde ya se ha hablado de los problemas del Club de la Construcción, ya se ha hablado del problema de las empresas asociadas a Odebrecht. O sea, realmente hay mucha tela que cortar. Entonces, por eso digo, para incluido también periodistas. Por supuesto, ¿no? A mí me queda claro que no hay, ¿no? Aquí no hay organización que pueda decir nosotros lo hemos hecho. Yo estoy libre. Yo estoy limpio, o sea, de polvo y paja. Que se investigue, pero que se investigue realmente a fondo. Por eso hace mal, a mi entender, hacen mal los actores políticos cuando la discusión política la llevan quieren llevarla al nivel de la discusión jurisdiccional. O sea, tratar de paralizar y bloquear, y yo con esto no estoy haciendo ninguna defensa, por si acaso, del fiscal de la Nación. Lo que estoy tratando de decir es que hacen mal los actores políticos cuando su debate político, sus cuestionamientos políticos lo llevan a temas técnicos, jurídicos y constitucionales. Así es, que paralizan o están dirigidos a paralizar la acción de la justicia. Oiga, acá simple y llanamente lo único que queda a los actores políticos es decir, ¿saben qué? Nos allanamos a las investigaciones, que investiguen todo lo que tengan que investigar.
pero que realmente investiguen, porque también es otra cosa, o sea, porque también podemos tener actores políticos que digan, me allano todo tipo de investigaciones, si no hay quien investigue o que no quiere investigar realmente a fondo, ¿no? Para los que somos hombres de derecho y hemos litigado, ¿no? Sabemos perfectamente cuando se quiere construir la hipótesis del caso, la teoría del caso. La teoría del caso arrastra uno y arrastra al otro, porque va jalando. Es imposible pretender decir pues que en una compra millonaria no hay forma de relacionar quién con quién. Eso es mentira. Y como bien señala usted, ahí hay no solamente funcionarios, hay empresarios, seguramente también hay periodistas. Todo eso se tiene que investigar, que se investigue, ¿no? Entonces, la gran preocupación es que en este Juego de Tronos, ¿qué es lo que va a pasar el 4 de octubre? Finalmente, el gran problema es el malestar que tiene la ciudadanía, primero en general con la política, porque todos sentimos que la política en sí no ha ayudado en mucho. Hay una decepción, ¿no? Definitivamente. Al desarrollo del país. Justo hace unos días tenía una discusión con algunos actores políticos hablando sobre el tema de la bicameralidad. Decía, sí, pero antes teníamos un congreso con congresistas ilustres, no lo que tenemos ahora. Sí, seguro que eran buenos oradores, pero la pregunta que a veces tenemos que hacer es, ¿y el Perú era mejor hace 30 años? ¿El Perú era mejor en los 80 porque teníamos un bicameralidad y teníamos un congreso? O sea, son cosas que hay que contextualizar. O sea, son finalmente, en el caso de aprobar la reforma de la bicameralidad, son modelos de gestión política, seguramente establece mejores mecanismos de control, pero finalmente todo recae finalmente en la decisión que el votante toma, porque los que están eligiendo a estos congresistas a los corruptos, por decirlo menos, no quiero expresar, a quien está eligiendo mal es la población. Entonces acá tenemos, por ejemplo, y todas las encuestas lo dicen, nosotros en Grupo ICP, a través de las mediciones que hacemos y que aparecen en la revista Cuántica, que se los invitamos a leer en cuántica.pe, el voto presente va a ser ausentismo por un lado. No, ausentismo por un lado, difícil porque acá tenemos el tema de la multa, pero voto en blanco y voto nulo. Voto blanco y voto nulo. Mire, o sea, estamos hablar en Lima metropolitana, que es casi la tercera parte de la votación del Perú, de que un alcalde pueda ser elegido con 18% o menos, no tiene legitimidad. Es fatal. Y lo que decía, y uno de los grandes problemas también en este proceso electoral es que no hay arrastre. O sea, no hay arrastre, realmente no hay arrastre. O sea, el hecho de que se vaya a votar por el partido A, B o C, en el caso de Lima, no significa de que vayan a votar por los distritales. ¿Tú crees que dentro de esa situación de crispación política ante una eventualidad de que no hay... los partidos políticos también pueden perder? Aquí se planteó en un político, Gagó creo que fue, donde dijo, ¿por qué no postergamos las elecciones un año más? Para que el pueblo tenga mayor capacidad de decisión. Y no me parecía descabellado. No es descabellado, pero tampoco nada asegura que dentro de un año la población vaya a encontrarle mayor sentido a esta elección, porque el problema es estructural. O sea, claro. Por eso decíamos, si hablamos de la reforma política, se está hablando de la no reelección de congresistas y no se está hablando se está hablando del tema de el financiamiento de los partidos, ¿no? Pero el tema de fondo es la reforma constitucional tendría de una vez por todas que cortar el tema de la existencia de partidos vientre alquiler. O sea, el hecho de que tengamos 20 organizaciones, en el caso de Lima, postulando a la alcaldía, es una locura. Entonces, y a vista de todos, se da el tema de este manejo, ¿no? Abusivo del tema de las inscripciones partidarias, que terminan pues aquí en que el candidato A, que ha tenido toda su vida partidaria en un partido determinado, termina pues
postulando por un partido inexistente, por lo menos desconocido, hasta antes que él ingresara. Y así tenemos, es una locura que tengamos a alguien que esté postulando a un puesto como alcalde y que las últimas 3 elecciones se haya postulado por 3 partidos diferentes. Lo que trae eso es que aquí no existe ningún partido, y ahí sí, ninguno, que tenga una doctrina, que tenga una visión de país a los próximos 40 años. No hay. No lo hay. Entonces el gran problema es que aquí nadie le está diciendo al peruano, Perú el 2040 tiene que haber vencido la anemia. El Perú el 2040 tiene que tener una infraestructura portuaria, aeroportuaria, educativa en estos niveles, ¿no? Y el Perú tiene que haber ascendido sin 30 puestos en la prueba PISA, ¿no? Nadie, absolutamente nadie nos está diciendo qué va a ser de nuestro país en las próximas décadas. Estamos viviendo el día a día y, como dice usted, los actores políticos y los bloques políticos que se organizan en función a intereses, lo único que están tratando es de supervivir, de sobrevivir, de mantener intereses y de poder librarse de las cosas que vienen. Y esa es la desgracia. Yo lo que puedo analizar es que lo que viene para el 21 es una cosa bastante inestable. Yo estoy convencido que el nombre del próximo presidente del Perú todavía no lo conocemos. Todavía no lo conocemos. Porque todo el accionar y todo lo que está pasando está abriendo la puerta para un extremismo. Puede ser o de derecha o de izquierda. La verdad es que puede ser un extremismo de derecha y de izquierda, pero pensemos en positivo. De repente no un extremismo, pero sí alguien que hable claro. ¿Qué es lo que falta en el Perú? ¿Qué es lo que falta en el Perú? Decir la verdad. Así es. Tan sencillo como es. Alguien que hable claro, ¿no? Que hable claro y diga, ¿saben qué? Tomemos el ejemplo de lo que está pasando en Argentina. El presidente Macri asume el poder y recién después de casi 2 años de gestión inicia el proceso de reforma, ¿no? Y la devaluación económica para sincerar la economía argentina, que hoy día entra en un nivel de crisis. Sí, otra vez entra. Pero no es un tema generado por él, es un tema que viene pues obviamente de casi una década de un modelo económico basado obviamente en obras sociales, basado ¿no? en el modelo del socialismo del siglo XXI que tanto los Kirchner como Venezuela han sacado adelante. El nuevo presidente del Perú, en su accionar político, estoy seguro que lo que va a salir es que tiene que salir un líder, hablar claro y decir, ¿saben qué? El Perú en este momento es un país que está paralizado, es un país que está avanzando en función a la ola económica internacional. Nosotros no estamos generando nada nuevo, estamos retrocediendo. Así es. Bien, Lucho, nos hemos quedado cortos para la discusión, para que nos digas del análisis de esta elección. Te invitamos próximamente a coordinar para que con esa amplitud de mente nos digas qué está pasando con la política internamente ya para entrar en el municipio. Muchas gracias, Lucho, gracias por estar con nosotros. Con eso terminamos el programa. En El Público Tiene la Palabra de Eco Radio 1400 AM. Porque necesitas estar bien informado. Esto fue El Público Tiene la Palabra. La noticia puntual y objetiva, comentada y analizada desde los diversos ángulos para que el oyente siempre sepa la verdad. El Público Tiene la Palabra.